Sistema de apoyo para el suministro de medicamentos en adultos mayores. El IDE utilizado es MicroPGCraft, que nos ofrece tres entornos: un entorno de edición de texto, un entorno de enlace directo con la tarjeta, es como una consola, y un entorno de manage de archivos. Por ejemplo, estos archivos son los que están guardados en la tarjeta. Entonces, vamos a empezar con la explicación del código. Primero importamos las librerías. Importamos la librería Time y UTime, que son para gestionar tiempos y gestionar el reloj en tiempo real. La librería Wisnashi para poder entender eh, el, el- el texto guardado en la tarjeta. La librería MQTT, que es un código que está previamente cargado en la tarjeta, que se usa para establecer conexiones MQTT. La librería Machine, que es la que hace control o gestiona casi todas las funcionalidades de la tarjeta, por ejemplo los pines, etcétera. La librería Network, que es para podernos conectar al Wi-Fi y a Internet. La librería Socket, que es para utilizar el protocolo MQTT. La librería NTP Time, que es para actualizar la hora de la tarjeta a una hora local. Y la librería SP86 IOC LCE es la librería para imprimir en una tarjeta LCD a través del protocolo IOC. Primeramente definimos las variables globales, definimos el ID de usuario, que es el que el usuario se asigna cuando se registra en la aplicación, el Wi-Fi, el nombre del Wi-Fi, la contraseña del Wi-Fi, la dirección IOC de la pantalla LCD y el topic donde se va a publicar. Ese no hay necesidad de editarlo, este se edita solo dependiendo del ID de usuario. Eh, Va a pasar al main. Entonces lo primero que se hace es establecer un bus IOC mediante la librería Machine. Eh, lo que hacemos es decirle cuáles pines y a qué frecuencia queremos que trabaje el IOC. Luego creamos una clase LCD donde llamamos la función el IOC LCD, que es esta que habíamos importado previamente, y le damos los parámetros del bus que queremos, la dirección y de cuánto por cuánto es nuestra LCD. Luego vamos a imprimir un mensaje de bienvenida. Eh, Posteriormente, mediante esta función LCD, que vamos a mirar la que hace. Entonces nuestra función printLCD lo que hace es, dependiendo la opción que le demos la opción Start, entonces me va a prender la pantalla, me va a mover a la columna fila que queremos y le va a poner el texto que queremos. Si no, si la opción es diferente a Start, cualquier otra cosa, entonces lo que me va a hacer es me va a limpiar la pantalla y me la va a apagar. Posteriormente, nos vamos a conectar al Wi-Fi. Creamos una nueva clase, la activamos, le damos los parámetros nombre y contraseña al Wi-Fi y esperamos a que se conecte. Mientras se está conectando se seguirá mostrando este mensaje en la LCD. Cuando termine de conectarse, entonces vamos a borrar la LCD y vamos a empezar, por decirlo así, ya con el código. Lo primero que hacemos es ir a una función que nos va a leer los datos que tenemos guardados en memoria. Entonces vamos al data. eh, Al data lo que hace es abrir un archivo de texto que tenemos guardado. En este archivo de texto tenemos guardados los datos de los medicamentos, como por ejemplo ID, el nombre, hora, minuto, etcétera. Lo que va a hacer es leernos ese documento y nos lo va a mostrar de dos formas. Un vector donde las posiciones son todas las filas de nuestro archivo de texto, y una lista donde están todas las filas y todas las columnas separadas. Eh, Así obtenemos los datos y la lista. Luego, entonces van a haber tres posibles casos, ¿no? Si la tarjeta se prende por primera vez, si se levanta o si se levanta debido a una alarma o si se levanta debido a un proceso de protocolo de cada hora para revisar la base de datos. Entonces,
vamos a revisar primero si la tarjeta se prende por primera vez o si se inicia debido a a un levantamiento de cada hora. Entonces, si pasa eso, entonces va a una función que se llama readBase, que lo que hace es mira los datos que están guardados, luego los acomoda a un formato que hemos tomado nosotros y se los adjunta a una URL que llama a una función HTTP GET, que lo que hace esa función es, digamos, esa función lo que hace es va a esa página y me recibe los datos, me recibe los datos y me los retorna desde donde fue llamado. Entonces, mediante el protocolo socket se conecta a internet y envía la URL con unos parámetros ahí que se deben definir y recibe los datos. Cuando reciba los datos, los devuelve a la función desde donde se llamó, que en este caso es readBase, y ya los guardo en esta variable HTML. Después los separo en un formato que hemos dado para poderlos manejar. Reviso que el mensaje que se devolvió es de confirmación correcta, o sea que se recibió correctamente. Entonces, hay dos casos. Cuando los datos que yo le envío, estos datos son la base de datos completa. Si yo le envío la base de datos y ese código PHP me devuelve dos posibilidades. Me vuelve no data cuando la base de datos que yo tengo guardada es la misma que está en la nube, o me devuelve la base de datos completa cuando es diferente a la base de datos que yo tengo acá con la base de datos que tengo en la nube. Entonces, si la base de datos si lo que o sea, si lo que yo tengo está actualizado, no hace absolutamente nada, ya se salta esta función y si es diferente, va a esta función que se llama edit data y le manda los datos. Vamos a ver qué hace esa función edit data. Esa función edit data lo que hace es, me abre el archivo de texto, me modifica, me lo escribe, me lo reescribe y lo cierra. ¿Listo? Entonces ya eso hace readBase, luego volvemos a leer los datos por si se actualizó la base de datos y vamos a mirar si nuestra base de datos está vacía, nuestro archivo de texto data está vacío, pues lo que tenemos que hacer es dormir y volvernos a levantar dentro de una hora para volver a hacer el mismo proceso. Si no está vacía, entonces lo que hacemos es mirar si tiene que levantarse en menos tiempo de una hora, o sea, si hay un medicamento para consumirse durante la siguiente hora, que es esta función nextID, que lo que hace es lo siguiente. Entonces, nextID primero guarda o pide los datos que hay guardados en el data, luego se conecta mediante el protocolo NTP y extrae la hora de la nube. Esa hora luego ya tenemos este setTime, esta clase setTime lo que hace es que nos actualiza la hora de nuestro contador en tiempo real, de nuestro reloj en tiempo real, actualiza esa hora a la hora, pues, a la hora de la nube. Entonces ya en ese momento vamos a tener la hora de la tarjeta actualizada con la hora de la nube. Luego guardamos en una variable los datos de las horas de todos los medicamentos. Entonces llamamos a esta función SumData, que lo que hace es devolverme una lista. Entonces yo le mando la lista, me devuelve otra lista donde está únicamente los datos de una columna de nuestra base de datos. Entonces una columna sería nuestra columna 2 para las horas, columna 3 para los minutos. Luego establecemos la hora local o creamos un contador de hora local, pero tenemos que hacerle el GTM-5, que pues ahora está GTM 0 para Colombia, sería GTM-5, y pasamos esa hora a un contador lo tenemos en dos formatos, lo tenemos en el formato de año, mes, día, hora, segundo, etc.
Entonces ya cuando tenemos eso, verificamos nuestra hora y nuestra hora, si nuestra hora es la hora del medicamento es posterior a la hora actual, entonces la dejamos tal cual. Entonces simplemente creamos una hora con el año actual, el día actual, la fecha actual y la hora sería la hora del medicamento y el minuto del medicamento. Y mediante esta función mktime lo que hacemos es que esa hora la vamos a convertir a un formato de segundos, es un contador de segundos desde el año 2000, desde el 1 de enero del 2000 se empezaron a contar en segundos y esa va a ser nuestra hora. Si la hora es menor, o sea, quiere decir que va a pasar al siguiente día, entonces lo único que hacemos es al día sumarle 1 y el resto de formato es el mismo. Posteriormente vamos a mirar la diferencia de tiempo del actual con el tiempo del medicamento, de cada uno de los medicamentos, y miramos si esa diferencia es positiva, o sea que va a ocurrir posteriormente y es menor a una hora. Si es menor a una hora, entonces quiere decir que la tarjeta tiene que levantarse en ese tiempo y hacerlo. Si es mayor a una hora, pues en la siguiente hora pues, se va a realizar el mismo proceso hasta que en algún momento tiene que levantarse. Entonces, si eso pasa, vamos a agregar a un vector eh, esos IDs o esos medicamentos que deben ser. Si no hay ninguno, o sea, si no debe levantarse en la siguiente, no hay ningún medicamento para la siguiente hora, entonces se va a dormir durante una hora. Se llama esta función deep sleep, que lo que hace es, dependiendo de una orden que yo le dé, si es hora o alarma, entonces me guarda en la memoria del contador en tiempo real, del reloj en tiempo real, me guarda esta palabra hora o me guarda la palabra alarma más un texto que yo le envíe en esta variable. Y posteriormente se va a dormir durante los segundos que yo le indique. Eh, entonces, si no hay ningún ID durante el transcurso de la siguiente hora, pues lo que va a hacer es irse a dormir eh, durante una hora y pues hasta ahí terminaría el código. Porque ya cuando se despierta va a volver a empezar de nuevo. Si llega a haber un medicamento durante la siguiente hora, entonces lo que vamos a hacer es eh, crear un vector donde vamos a agregar todos los IDs que sean para la siguiente hora. Si hay uno solo, pues el vector va a ser solo una posición, pero digamos el caso en que se necesiten tomar dos o tres, bueno, etcétera, cuántos medicamentos durante esa siguiente hora, pues se van a agregar ahí, los vamos a ordenar de menor a mayor y después vamos a hacer cosas con esos órdenes, ¿no? Entonces, si solo hay un medicamento para la siguiente hora, entonces se va a dormir. ¿Con qué tiempo? Con el tiempo de nuestro medicamento menos el tiempo de hora local. Aquí utilicé time más 1800 porque podía utilizar esta variable dateNode, pero pues desde que se corrió esta variable hasta que se corrió esta, pues ya pasaron unos segundos y la idea es reducir el error a lo máximo posible. Entonces aquí estoy mirando otra vez la hora local en segundos y le estoy sumando, le estoy restando el GTM-5. Le envío el nombre del medicamento y alarma. Entonces, en este caso, pues nuestra memoria del reloj en tiempo real va a guardar memoria. En la memoria va a guardar alarma más el nombre del medicamento. Eh, Después, en el caso en el que haya más de un medicamento para la siguiente hora, lo que vamos es, pues, el primero, como esto está guardado en orden ascendente, dependiendo el tiempo, entonces el primero, pues ya sabemos que tiene que sonar de primera, lo agregamos aquí a nuestro string ID y aquí en este caso, pues guardamos el nombre. Y dependiendo si hay más, entonces si la longitud es i-1 y va a empezar en 0. Por ejemplo, si hay uno solo, pues aquí no, ya se va a saltar. Si hay más de uno, entonces va a realizar este pedazo del código, que lo que hace es revisar que si el siguiente está por encima de 2 minutos con el que va a sonar en ese momento, con la alarma que se va a ejecutar en ese momento. Si está por debajo de 2 minutos, entonces las va a juntar a una sola alarma y van a sonar al tiempo.
Si no, pues entonces deja guardada solo una o dos, pues dependiendo de las que vayan a sonar al tiempo. Y la siguiente, como está por encima de 2 minutos, entonces ya se va a poder hacer va a sonar la alarma y se va a poder hacer durante el siguiente ciclo de- de- de ejecución del código. Eh, y ya cuando termine de verificar esto, pues lo mismo, se va a dormir y va a guardar, dependiendo si es un ID o dos, etcétera, va a guardar entonces los nombres de todos los medicamentos que tienen que sonar al tiempo y con la variable alarma. Entonces, de esta manera ejecutamos este NSID. Ahora, ya en ese momento ya la tarjeta pues se tuvo que hacer algo, ¿no? O irse a dormir por hora o irse a dormir por alarma. Entonces, o se va a dormir por hora aquí o se va a dormir por hora en esta función o por alarma en esa misma función. Entonces, después se va a despertar y va a volver a realizar este proceso. Va a mostrar la pantalla, se va a conectar a internet y ya vamos a explicar este pedazo del código entonces. Si se levanta por, debido a un contador, debido al contador de tiempo real, que es la causa número 4, entonces miro la memoria de ese contador de, de nuestro reloj en tiempo real y dependiendo pues la causa en que por la cual se ha levantado, entonces hago cosas. Si se levantó por una alarma, entonces lo que miro es si hay una sola alarma o si hay más de una alarma. Entonces si hay una sola alarma, pues aquí causa va a haber solo una. Y si no, pues va a haber más de una. Eh, entonces lo que hacemos primero es ir a esta función doPublish, que lo que hace es hacernos conectarnos eh, con el broker de MQTT. Entonces se conecta primero con el broker de MQTT, llama a esta función conexión MQTT, que lo que hace es establecer una conexión de cliente con el servidor MQTT y se suscribe a un tópico, pues el que hemos creado al inicio. Y luego hace la publicación, que lo que hace es mandar el mensaje que nosotros queremos, y el mensaje en este caso pues es eh, el nombre del medicamento. Esto se lo envía a la aplicación móvil, le envía el nombre del medicamento para que apenas él mande este mensaje, la aplicación lo va a recibir, va a mostrar la alarma con el medicamento. Y pues espera un tiempo, le da un tiempo para que haga el publish. Luego posteriormente mira el nombre de nuestra base, pues porque aquí hemos guardado es el ID, ¿no? Y los nombres, pero los hemos guardado dependiendo el orden que teníamos en nuestra base de datos. Posteriormente, lo que hacemos es prender el LED de la caja donde está el medicamento. Le mostramos al usuario el nombre, el medicamento, el nombre del medicamento que está en esta variable. Le mostramos la cantidad que está en esa variable, esperamos un tiempo y luego apagamos el LED y apagamos la LCD. Y después volvemos a realizar el mismo procedimiento que si hubiera levantado por una hora o si se hubiera prendido por primera vez. Bueno, para el diseño de la aplicación en App Inventor tenemos diferentes pantallas. Primero tenemos la pantalla número uno, que es una interfaz de inicio en la cual pues tenemos unos botones que nos llevan a iniciar sesión, a registrarnos, a conectarnos. El botón de inicio de sesión nos lleva a otra pantalla donde vamos a poder ingresar nuestro usuario y nuestra contraseña. Lo mismo con registrar, donde nos vamos a registrar a nuestra base de datos. El botón conectar lo que hace es que dependiendo de un ID de usuario de la última persona que inició sesión, eh, se conecta con un broker de un servidor MQTT, que lo que hace es que permite que cuando yo active, o sea, me conecte a ese broker, pueda recibir notificaciones en el celular de cuando debo tomar mis medicamentos. Esta notificación, cuando el estado está conectado y recibe un mensaje, lo que hace es recibir este mensaje
que en este caso es el nombre del medicamento que debe tomar, manda una notificación al celular diciendo pues el medicamento que debe tomar en ese momento. En la pantalla número 2 podemos ver la pantalla de inicio de sesión, donde nos pide el usuario y la clave, y cuando nosotros le damos clic al botón de entrar, lo que App Inventor realiza es que se conecta mediante este componente web que tenemos acá, se conecta a un código que podemos ver acá, users.php, un código PHP que lo que hace es que valida en una base de datos, dependiendo del email y la contraseña, el password, eh, verifica que se encuentre dentro de esa base de datos. Cuando llamamos a la web, pues esta va al código PHP, ejecuta el código PHP y busca en la base de datos. Bueno, acá validamos errores de conexión, si no encontró la página, si hay errores en los datos que ingresaron, si se presenta un error que es desconocido, si hay un error en la conexión, y si no ocurre ningún error, lo que va a hacer es que va a abrir otra ventana, en este caso la pantalla número 3, y va a iniciar con un valor que leyó de la pantalla de inicio de sesión, que en este caso sería pues, el nombre, el apellido y el ID del usuario. ¿Sí? Entonces esto nos lleva a la pantalla número 3, donde en la pantalla número 3 tenemos un listado donde aparece el medicamento, la cantidad y la hora a la que debe tomar el medicamento. Y lo que nos muestra acá es que cuando nosotros le damos clic al botón ver, este se comunica con un código PHP llamado pues, leer.php, que lo que hace es buscar en una tabla de usuario, en este caso US, significa usuario, guión bajo, y el ID del usuario, que lo tomamos de la pantalla anterior. Y en esta tabla US-ID del usuario, encontramos todos los medicamentos, la hora a la cual debe tomar el medicamento y la cantidad. Entonces, al darle clic en ver, me actualiza esta tabla. Cuando le damos clic en agregar, nos lleva a otra pantalla, como podemos ver acá. Nos lleva a otra pantalla, en este caso es la pantalla número 6. Si vamos a la pantalla y si le damos en el botón eliminar, nos va a llevar a la pantalla número 7. Si vamos a la pantalla número 6, podemos ver que acá podemos agregar el nombre del medicamento, la hora, el minuto, la fecha de inicio, la fecha de fin en la cual pues, va a tomar el medicamento, el número de la caja, que en este caso nosotros lo usamos como el número para ubicar la posición en, en la base donde se encuentran los medicamentos, y la cantidad, pues el número de tabletas que va a tomar. Cuando le damos en el botón de agregar, lo que realiza el código es, la aplicación App Inventor es validar que, por ejemplo, que la longitud de este medicamento sea mayor o igual a 3, que la fecha de inicio en este caso pues, sea menor que la fecha de fin. Miramos pues el año, después miramos el mes, después miramos el día. Miramos también que la cantidad pues sea un número y pues que sea positivo. En este caso pues validamos que esa cantidad sea mayor o igual a 1, en este caso. Y se conecta lo mismo con un código PHP, agregar.php, que lo que hace es agregar una fila con todos los datos que tenemos acá a esa base de datos, a esa tabla de usuario donde están todos los medicamentos. Si ocurre algún error, pues mediante una notificación avisamos qué error se está presentando. Y si vamos a la pantalla 7, vemos
que en esta pantalla es para eliminar un medicamento. Cuando le damos clic al botón de eliminar, el nombre que nosotros tengamos acá en medicina, él se conecta con un código PHP, que en este caso pues, es PHP, eliminar.php, donde el usuario pues va a ser us- y el ID del usuario. Esa va a ser la tabla. Entonces va a ir esa tabla y pues va a eliminar todas las columnas todas las filas donde se presente el medicamento que nosotros ponemos acá. Si vamos a la pantalla, volvemos a la pantalla número 1, vemos que acá también está la opción de registrar. La opción de registrar lo que hace es llevarnos a la pantalla número 3, mentiras, a la pantalla número 4, donde acá pues vamos a llenar los valores de nombre, apellido, email, contraseña y confirmar contraseña. Cuando nosotros le damos clic al botón registrar, pues hacemos una validación de los datos, que el nombre no sea menor que 3 caracteres, que el email, que las contraseñas sean iguales, y después de validar esto nos conectamos con otro código PHP, que en este caso es registrar.php, que lo que hace es agregar a la base de datos, a la tabla de usuarios, agregar los nuevos datos que ingresamos acá, y pues además de eso nos permite el ingreso a la siguiente pantalla, que en este caso es la pantalla número 5. En la pantalla número 5 tenemos el botón verificar, que lo que nos permite es verificar si realmente el usuario está registrado, o sea, si se registró correctamente. Y acá en la alerta 1, que es un label, pues muestra si el usuario sí está registrado o no está registrado. El botón crear tabla lo que hace es crear esa tabla us-id de usuario. Entonces creamos esta tabla y en la base de datos, cuando le damos acá en crear tabla, lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a un código .php que se llama crear.php, donde le decimos que la tabla que cree sea us-, en este caso global de la tabla que leímos en la posición 2, pues esto quiere decir que es el ID del usuario. Entonces me va a crear la tabla us30, si el ID del usuario es 30, entonces me va a crear una tabla us-30, que es donde vamos a agregar los medicamentos. Y pues el botón de volver. Esto, pues estas serían las 7 pantallas que utilizamos, y aparte de eso pues agregamos 2 extensiones, aparte de las que normalmente trae App Inventor, que es Typhoon Notification, que es la que me permite recibir una notificación en el celular, y la de MQTT, la cual nos permite hacer una conexión con el broker para recibir esa notificación. Esto sería todo por App Inventor. Vamos a realizar el proceso de registro. Entramos a la ventana de registrar, llenamos los datos, le damos en registrar, verificamos, efectivamente se encuentra registrado, y si actualizamos la base de datos, efectivamente está registrado. Le damos crear tabla y podemos ver que se crea una tabla usuario 30, que es el ID que tiene la persona que acabamos de registrar. Ahora vamos a iniciar sesión. Le damos en el botón ver y nos muestra la medicina que está en la base de datos. Bien, ahora vamos a agregar. Llenamos los datos, le damos en agregar, actualizamos la base de datos y efectivamente se actualiza el medicamento. Y vemos que se actualiza la pantalla. Vamos a agregar un medicamento. Completamos los datos, le damos en agregar, actualizamos la tabla
y ya tenemos a las 8:45 de la tarde. Vemos que son las 8:36 de la noche. Ahora nos vamos a conectar al servidor MQTT para poder recibir las notificaciones cuando me debo tomar el medicamento. Estamos conectados. Vamos a salirnos de la aplicación. Vemos que cuando llega la hora de tomar el medicamento, la SP prende la LCD donde se muestra el medicamento. Al mismo tiempo llega la notificación al teléfono y se prende el LED en el lugar donde se encuentra ubicada el medicamento a tomar. Al final se logró un excelente diseño e implementación de un sistema de apoyo en el suministro de medicamentos a adultos mayores. Una posible mejora sería disminuir al máximo el error de 1 minuto que se genera cuando se va a notificar al usuario que debe tomar el medicamento.